Buenas noches, bendiciones para todos, Dios les bendiga. Pastor José Ulloa, en el hermoso país hermano de Perú. Dios les bendiga a todos los hermanos de Iglesia de Dios en Cristo, a los pastores, a los diferentes hermanos, a los que están conectados a través de este medio virtual. Les envío muchas bendiciones de acá, desde Colombia, participando en este hermoso evento donde cada uno de nosotros y los demás pastores compartimos sobre este tema tan importante, fundamental en este tiempo, que es el llamamiento, el llamado de Dios. Algo muy importante que necesita la iglesia en este tiempo, dado los tiempos, el medio que estamos viviendo todos nosotros de una y otra manera. Vamos a orar dándole gracias a Dios por este tiempo, una corta oración y compartimos. ¿Les parece? Padre que está en el cielo, te damos gracias por este tiempo. Bendigo cada hermano, cada persona que está conectado. Te pido, Señor, que tu palabra sea lámpara, sea bendición para cada vida. Traiga, Señor, renuevo, traiga, Señor, bendición a cada uno de nosotros. Reprendo toda obra del enemigo, Señor, que a través de esta plataforma, de este medio de comunicación, tu palabra sea sembrada en buena tierra, en el nombre de Jesús. Señor, me despojo de todo pensamiento humano y que tu palabra, Señor, sea la que haga efecto, tu Espíritu Santo sea la que traiga renuevo, consuelo, restauración, fortaleza, sanidad para las vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leemos el Evangelio de Mateo, una historia muy conocida, el llamamiento de Mateo. Voy a tomar como ejemplo a Mateo. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 9, verso 9, dice la palabra: Saliendo Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores que habían llegado se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. El llamamiento, hermoso tema en esta noche que estamos compartiendo. El llamamiento. ¿Qué es el llamamiento para nosotros? ¿Qué es el llamamiento para la iglesia? Hay unas palabras que decía Martin Luther King, decía las siguientes palabras. Él decía esto, decía: Dios toma años en formar el carácter de un hombre o una mujer y lleva segundos para el diablo derrumbarlo. Lo decía Martin Luther King. Es necesario, amados, entender que el ministerio es una cosa, pero otra cosa es lo que conlleva la preparación. En este evangelio de Mateo que acabo de compartir, dice la palabra que Jesús estaba pasando por aquel lugar y vio a un hombre que estaba sentado al banco de los tributos públicos, era Mateo, y unas palabras que dice Jesús específicas: sígueme, dice ahí la palabra. Mateo se levantó y le siguió. Un acto de fe, creyó inmediatamente. Dios honra la fidelidad, y más adelante vemos cómo Mateo, pues Dios lo usó de una y otra manera en diferentes campos, como en el campo evangelístico, como escribir uno de los evangelios, porque Dios honra la fidelidad. Ahora, como primer aspecto, quiero compartir quiero compartir 5. Voy a ver si alcanzo a compartirlos en este tiempo, de lo que reúne esos ítems que se necesita tener en nuestras vidas para conocer el llamado. Dios nos llama, ese es uno de los primeros. Dios nos llama. ¿Qué es para ustedes el llamado? ¿Qué es para la iglesia el llamado?
Hay tres cosas que necesitamos tener en cuenta sobre el llamado. Y la primera es que Dios cuando llama, el llamado de Dios pues viene con poder, viene de una manera sobrenatural. El llamado de Dios pues hace que nosotros nos quebrantemos, que venzamos el miedo. Eso hace el llamado. En la palabra del Señor vemos diferentes ejemplos de hombres que Dios llamó, como Moisés, como Gedeón. Y otro aspecto, otro segundo, es que el llamado de Dios es un acto de gracia, como lo hizo con Mateo, como lo hizo con muchos hombres, porque no somos llamados, no somos calificados para el servicio del Señor, sino que Dios nos llama a nosotros porque Jesús, cuando llamó a Mateo, en este ejemplo que le estoy colocando del evangelio que acabo de leer, Dios no nos ve como somos, sino como seremos. Jesús vio a Mateo no como era en ese momento, sino como sería. El llamado de Dios es radical. Es decir, que el llamado de Dios tiene un propósito. Y el propósito del llamado es bendecir a los demás. Todos sabemos y bueno, pues es un tema muy amplio, muy hermoso. Dentro de la iglesia, dentro del rebaño, hay personas, y dentro de esas personas Dios escoge con llamados específicos para servir en el ministerio. Ahora, el llamado involucra más que un sentimiento, no es un sentimiento. El llamado no es solamente con ir al instituto bíblico. Muchas veces uno encuentra personas que van al instituto bíblico y el hecho de ir al instituto bíblico no significa que la persona ya esté preparada para ser pastor o para estar en una iglesia. Hay un dicho que dice, el hecho de que tú te metas en un garaje no quiere decir que tú seas un Mercedes-Benz. El hecho que hayamos sido preparados teológicamente en alguna academia, en algún instituto, no significa que estemos ya preparados para estar en el ministerio. Porque Dios, cuando llama sea a hombres o sea a mujeres, son hombres y mujeres que tienen una determinación, que reciben ese llamado específico y deciden tomar la cruz. No hay llamado sin cruz. Hay una cruz que hay que tomar. Y hay una cruz que tenemos que seguir. Porque cuando Dios llama al hombre o a la mujer, tiene que haber una entrega. Tiene que haber una negación. No puede haber un evangelio, un ministerio sin cruz. Hay que pagar un precio. Hombres llevan años, escuche esto, hombres de Dios, mujeres de Dios, llevan años para transformar, para cambiar su carácter. Porque lleva un proceso y apenas estoy en el primero, que es Dios te llama. ¿Qué significa que Dios nos llame? Significa que Dios nos escoge para que sirvamos a su obra. Dios nos llama para una tarea específica porque el llamado es radical. Hoy estamos en un caos. Tenemos caos de carácter, tenemos caos de preparación, tenemos caos en el ministerio. Y algo que el Señor nos dice en su palabra, y Pablo lo enseñaba ya escribiendo a la carta de la iglesia de Filipo en los Filipenses, que hay necesidad de que tenemos que negarnos a nosotros mismos, negar el ego. En el evangelio hay que llevar una cruz, hay que pagar un precio. Todo no es color de rosas. Jesús vio a Mateo, dice ahí la palabra. Dice la palabra que Jesús estaba ahí, pero él vio a Mateo y habían más personas. Pero él vio a Mateo. Dios te ve a ti. Dios ve lo que hay en ti. Dios ve lo que hay en tu corazón. Dios ve que en tu corazón tú estás dispuesto a pagar el precio. ¿Será que Dios ve en mi corazón que yo estoy dispuesto a sacrificar mi ego, mi yo? ¿Qué es el ministerio para usted? ¿Qué es el ministerio para mí? Muchos lo ven como un campo de ganancia personal, de lucro, de reconocimiento, de fama. ¿Qué es para usted? ¿Qué es para nosotros el ministerio? Hablamos y a todos le llamamos ministerio, ¿verdad? Pero cuando vamos a la luz de la palabra podemos entender que Cristo nos enseñó, y Cristo, pues Jesús fue el que más
maximizó todos los ministerios, los 5 ministerios de evangelismo, de apóstol, de pastor, de profeta. Él maximizó todos. Y siempre él decía unas palabras. Cristo decía, decía Cristo, yo vine a servir, yo vine a dar, no vine para ser servido. Eso significa el llamado. Llamado viene del corazón de Dios. Cuando Dios te llama es porque viene del corazón de Dios que Dios te escoge. Y la historia y la palabra del Señor nos ha dejado muchos ejemplos de hombres que fueron llamados por Dios, que fueron escogidos por Dios. Aquí en Colombia hay un proverbio, un dicho callejero, casero, que se dice, aprendemos de 2 maneras. Aprendemos a los golpes o aprendemos por los golpes de otro. Y yo creo que usted y yo estamos de acuerdo que nosotros aprendemos más por los golpes de otro. Pero muchas veces nosotros no aprendemos por los golpes, por los errores que otros han cometido y volvemos y caemos en el mismo juego. Cuando estaba empezando el ministerio, una de las cosas que le pregunté a un pastor que tenía muchos años, le dije, pastor, deme un consejo para el ministerio. Y cuando uno empieza en el ministerio, pues está con el fuego, con la pasión, cree que todo es color de rosas. Y él me dijo la siguiente palabra, me dijo, tiene que estar preparado de algo que puedes estar seguro, completamente seguro, es que en el ministerio, en el llamado que Dios te hace, te vas a equivocar. Y tenemos que estar preparados para eso porque nos vamos a equivocar. ¿Cómo así que nos vamos a equivocar? David se equivocó. Dios llamó a David, pero David cometió errores. Dios escogió a Moisés. Moisés cometió errores. Dios llamó a sus discípulos, a sus 12, a Mateo del cual estoy hablando. Se equivocó. En el momento que más Jesús lo necesitaba, lo dejaron solo. Pedro lo negó. Otros lo traicionaron, otros lo dejaron solo. Vamos a cometer errores. Pero este pastor me decía, pero los mismos errores, las mismas equivocaciones, te van a enseñar para no volver a cometer los mismos errores y las mismas equivocaciones. Hay un libro que hace muchos años, cuando estudié en el Instituto Bíblico, me llamaba la atención y eran los generales de Dios. Y cuando empecé a verlo, encontraba muchos ejemplos, muchas historias de hombres que Dios había llamado, D.L. Moody, Charles Finney, Smith Wigglesworth. Pero uno de los que más me llamó la atención, y esta semana lo compartía con un grupo de hermanos en un ayuno, fue John Grant Lake. Este hombre fue el que más me llamó la atención, más me impactó, porque veía cómo en su proceso, dice la biografía, que él creció, tenía acá más de 20 hermanos, pues eran familias muy numerosas, te estoy hablando casi más de 2 siglos atrás, familias muy numerosas, y él creció en la familia, siempre habían enfermos, habían lisiados, y las palabras que él decía, yo crecí en medio de médicos, en medio de enfermedad, en medio de cementerios, siempre teníamos que ir a enterrar a un familiar, a uno de mis hermanos, a una de mis hermanas. Y cómo Dios lo escoge para ser uno de los hombres que Dios levantó en un avivamiento tan grande, llevando sanidad, no solamente en América, sino también en los Estados Unidos. Pero algo que me llamó la atención y siempre lo traigo en recuerdo, en memoria, en esto que estamos viviendo, en esta pandemia, con este coronabestia que está, es las palabras que decía John Lake. Y me acordaba de esa historia porque él cuenta muchas cosas, pues no le voy a contar aquí la historia de él, sino que hay ejemplos del llamado de Dios. Es que cuando Dios lo llama a él decide dejar lo que él está realizando, su trabajo, reúne dinero, evangeliza parte de América, pero con otro amigo se va a evangelizar porque Dios lo lleva a África. Y hay un proceso muy, muy impresionante de cómo él llega a África. Prácticamente va con una mano adelante, con la otra atrás, va con muchos esfuerzos, con mucha dificultad. Y cómo él relata cómo Dios empieza a aparejar todas las cosas de una manera sobrenatural.
Y estando allá en África, decía que llegaba la gente, llegaba a las casas, llegaba para que les diera comida, llegaba para que orara por los enfermos. Y hubo un momento después de mucho tiempo de estar allí ministrando, vino una plaga, una enfermedad. Y él decía que con su amigo que estaban evangelizando, muchas veces les tocaba ir a enterrar personas por esta plaga, esta enfermedad. Y unos médicos que estaban allí lo vieron, que él era misionero, y le dijeron: se nos hace extraño que tú no te enfermes. ¿Por qué tú no te enfermas? Y él dijo las siguientes palabras, yo las escribí, se las voy a leer. Dice: hermano, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Creo que mientras yo mantenga mi alma en contacto con el Dios vivo, de manera que su Espíritu fluya en mi alma y en mi cuerpo, ningún germen, escucha esto, ningún germen me atacará, porque el Espíritu de Dios lo matará. Y resulta que hicieron algo, y es que los médicos tomaron parte de la saliva de uno de los muertos, que había caído por la plaga, tomaron saliva y colocaron el germen y lo colocaron en el microscopio en la mano de John Lake. Y decía que mientras él colocaba la mano y los gérmenes llegaban, ellos podían ver en el microscopio, esto es impresionante, que en el lugar cuando caían en la mano de John Lake, morían instantáneamente. Impresionante. ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba alineado totalmente, una entrega total a ese llamado. Porque a veces en el llamado nosotros entregamos una parte sí, otra parte no. No, Señor, que esto sí lo entrego, esto no. ¿Qué entregamos nosotros? El llamado es entrega. Y otro aspecto que conlleva, aparte del llamado, le dejo como ejemplo que pueda estudiar la historia de Gedeón, cómo Dios lo llamó, un hombre que dice ahí la palabra que cuando el ángel se le presenta y llama a Gedeón, le dice: el Señor esté contigo, varón valiente y esforzado. Y él dice: ¿por qué me dices varón valiente y esforzado? Si Dios está conmigo, ¿por qué estamos pasando esto? Si estoy aquí escondiendo esto porque vienen los madianitas. Porque Dios no veía la hora como era Él. Dios lo veía como será después. Dios no te ve como es hoy. Dios te llama, pero no te mira como eres hoy. Dios te mira como eres, cómo serás. De igual manera, cuando Dios llama a Moisés, no vio cómo era, sino cómo sería. Por eso Dios nos escoge, por eso Dios nos llama, y en ese proceso Dios empieza, después del llamado, viene una parte que se llama capacitación. Y en esa capacitación es ese proceso donde nosotros entramos para que nuestras vidas sean preparadas, para que nuestras vidas sean cambiadas totalmente. Pasó algo por ahí. Hechos capítulo 2, verso 3, dice la palabra de Dios, y tomo el ejemplo de Pablo. Decía lo siguiente: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. En el periodo de capacitación, después de recibir el llamado, tú y yo necesitamos ser capacitados. Tú necesitas capacitarte, tú necesitas estar sometido a una persona, porque necesitamos aprender autoridad, necesitamos aprender sujeción. Los discípulos fueron llamados y hubo un tiempo donde Jesús preparó a sus discípulos. Él los saca, los llama, pero hay momentos donde Él está en intimidad, los está capacitando. No podemos abortar en el ministerio. Hoy hay muchos que abortan, dejan, abandonan la tarea, abandonan el lugar que Dios los ha colocado. ¿Por qué? Porque se quedaron en el llamado y no dejaron que el otro proceso fuera haciendo de sus vidas, formando ese carácter, formando esa persona, esa mujer de Dios. Porque aparte de que Dios nos llama, Dios nos capacita. Y cuando Dios nos capacita, pues Dios
va a empezar en ese tiempo de capacitación a enseñarnos cosas, a tomar tiempo para que nosotros nos preparemos, porque va a haber momentos que en ese tiempo usted va a pasar por situaciones. Escuche, va a pasar por situaciones donde usted se va a preguntar, donde usted se va a sentir solo y va a decir, ¿será que Dios sí me llamó? Estoy pasando este problema, esta dificultad ministerial, familiar. ¿Será que sí sería que Dios me llamó? Cuando nosotros llegamos a esta ciudad, dejándolo todo, llegamos sin conocer a nadie y nomás habiendo pisado esta ciudad, al segundo día, nuestra hija menor, María Alejandra, se accidenta. Se da un golpe fuerte en la cabeza, impresionante. Se le rodó una silla, colocó el pie en un muro y colocó el otro en la silla, se le rodó y se golpeó la cabeza. Y nosotros estamos en esta ciudad sin dinero, sin trabajo. No teníamos un ministerio que estuviéramos estable. Habíamos conocido a un pastor y tomamos a nuestra hija y nos fuimos donde el pastor para que orara. Solamente teníamos que hacer eso, ir a la iglesia. ¿Dónde más íbamos a recurrir si no teníamos a nadie? Oramos, el pastor nos dijo a través de una hermana de la iglesia que estaba haciendo unas prácticas de medicina en un hospital. Fuimos allá para que atendieran a María Alejandra y con mi esposa empezamos a orar. Pero mire, llegaban momentos y hubo muchas situaciones de escasez, situaciones de adversidad, donde uno se pregunta, ¿será que Dios me llamó? ¿Será que Dios me trajo a este lugar? Cuando Dios nos llama a nosotros para ir a abrir una iglesia, íbamos con tanto entusiasmo, con tanta alegría, que en el lugar donde llegamos pisamos nosotros esa casa que nos dieron, ese apartamento. Habíamos arrendado un lugar donde íbamos a hacer los servicios, estábamos contentos. Y cuando nos dimos cuenta, el techo del apartamento estaba lleno, pero lleno, impresionante, de murciélagos. Tanto que el cielo raso habían bolsas, cantidad de bolsas de excremento que se sacaban de los murciélagos. Demoramos 2 semanas para sacar esos animales, esa plaga. Y nosotros decíamos, Dios, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? Y decía, Señor, ¿tú me llamaste al ministerio? ¿O me llamaste para ser Batman? Pero era impresionante. Y pasamos muchas situaciones. Usted va a pasar por situaciones donde le van a dar la espalda. Situaciones donde usted va a hacer cosas y no va a tener reconocimiento. Situaciones donde usted va a hacer cosas por las ovejas, por los hermanos, pensando que van a ver el valor, lo van a apreciar. Pero en esos momentos, cuando usted te sienta solo, cuando te abofeten, cuando te den en la mejilla, cuando murmuren de ti, y cuando prácticamente crucifiquen tu vida, tu ministerio y todo lo que tú eres, ahí entonces tú vas a escuchar la voz y te van a decir, ¿eres o no eres? ¿Te han llamado o no te han llamado? Llamamiento es entrega, llamamiento es sacrificio, llamamiento es morir a nosotros mismos. Morir ya no vivo yo, como decía Pablo, mas Cristo vive en mí. La otra parte, que después de que Dios nosotros nos llama, nos capacita, es que Dios nos envía. Dios nos llama, Dios nos capacita, porque Dios forma un carácter y Dios forma una identidad. No somos iguales a otros ministerios. Dios, de acuerdo a los talentos, a los dones que tú tienes, Dios forma una identidad. Dios te llama, Dios te capacita, y el tercero, Dios te envía. Hechos capítulo 1, verso 8 dice que Jesús, cuando se fue, le dijo a los que estaban ahí, había más de 500 personas, pero solamente 120 se quedaron ahí. Y él les dijo, recibirán poder cuando el Espíritu haya venido sobre ustedes, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y escuche esto, y hasta lo último de la tierra. Dios te llama, Dios te capacita y Dios te envía. Porque Dios te va a enviar a lugares.
Pero escuche esto, primero, no tienes que ir a los Estados Unidos, no tienes que ir a Europa. Primero, dice la palabra, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, primero tu casa, primero tu ciudad, primero tu barrio, después en Judea. ¿Y qué significaba Judea? Prácticamente el estado, el departamento donde estaba Jerusalén, después seguía Samaria. Ahí tú vas relacionando que a veces queremos salir ya corriendo, ya quiero irme a predicar, quiero irme a las naciones. Antes de que tu ministerio sea internacional, primero tiene que ser intermunicipal. No sé cómo se llaman los pueblos allá en Perú. A veces los veo, los escucho. Son muy curiosos. Bueno, esos pueblos son los primeros que tienes que ir. Es el proceso. Ahí tú vas a aprender. Qué bonito. Vas a aprender, pasar por dificultades. Hermanos que van por allá a la selva de Perú, que van a otros lugares. Y sí va a llegar el tiempo en que Dios te va a llevar a otros lugares. En el perfecto tiempo de Dios y en la voluntad de Dios, Dios te va a llevar y te va a usar. Y cuando vamos llenando esa serie de aspectos en tu vida, en tu llamado, el cuarto es Dios te respalda, Dios te va a respaldar. Ese proceso lo tuvo Pedro. Hechos capítulo 5, verso 15. Dice algo que a mí me impacta mucho. Dice que sacaban las camas, los lechos, y sacaban sus camas, sus lechos, sacaban a los enfermos a la calle para que al pasar Pedro, dice la palabra, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Queremos llegar a esa dimensión. Impresionante llegar a esa dimensión. Hasta ahora pues con mi sombra se espantan los gatos. Pero que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, es el respaldo de Dios, el respaldo de Dios, la unción de Dios a ese llamado, y aparte de ese llamado, esa capacitación. Nunca olvides esas personas, ya se me va a acabar el tiempo, esas personas que han depositado, que han sembrado en tu vida, que te prepararon. Si tuviste que pasar por liderazgo donde tú decías, pero ¿por qué me tratan así? Dios está formando tu carácter. Recuerda que el oro, las piedras preciosas, para que brillen, tienen que estar bajo presión por el fuego de la prueba. Y quinto y último, Dios provee. Dios te va a proveer. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 2 dice, vosotros también poniendo diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Dios te va a proveer en todas las cosas. Te va a proveer para tu ministerio, te va a proveer para poder ir a cualquier lugar que Dios te necesite. Dios te va a proveer de manera sobrenatural. Te hablé sobre John Lay. John Lay, cuando llegó a África, no tenía dinero. Y cuando llegaba a la aduana, él iba con su familia y su esposa le dijo, ¿y qué le vas a decir a ellos? Porque tenía que llegar a la aduana y decir que llevaba una cantidad de dinero, porque cómo iba a entrar a un país y no iba a sostener a su familia. Y dice la historia que un hombre que iba en el barco le dio un sobre y le dijo a John Lay, le dijo, no te conozco, pero siento darte esto. Y era el dinero suficiente para él entrar allí a Sudáfrica. Y ya en Sudáfrica, cuando él llegó, había una mujer americana que había tenido un sueño donde Dios le decía, va a llegar un hombre con estas y estas características, con esta familia, y tú la vas a atender. Dios se mueve de esa manera, Dios se mueve en este tiempo. Dios te va a proveer de manera sobrenatural a todas esas cosas que tú tienes, talentos, dones. Te dejo como sugerencia, como consejo, segunda de Pedro capítulo 1, verso 6. Añádale fe, virtud a esas cosas que Dios te ha dado, a tus talentos en la música, en la predicación. Añádele conocimiento. Y a ese conocimiento añádele dominio propio. No eres más que otro, ni somos más que otros. Estamos para servir. Hay una poesía, una palabra de un poema que dice, siempre habrán personas más grandes y más pequeñas que tú. Van a haber músicos mejores que tú y te vas a encontrar con músicos que tú vas a ser mejor que ellos. Van a haber predicadores mejores que yo. Van a haber personas más grandes
que nosotros. Debemos añadirle dominio propio, al dominio propio paciencia. Porque este trayecto, este camino, el llamado, el ministerio requiere de paciencia. Y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, dice la palabra del Señor, no vamos a estar ociosos y sin fruto. Estar ocioso y sin fruto es estar buscando lo de los demás, a ver qué cosas nuevas hay, qué cosas están saliendo nuevas para mi ministerio, para que sea mi plataforma, mi escalón. No, tú no necesitas eso. Dios, si tú estás con el Señor, Dios es quien te va a colocar en el lugar correcto, en el momento correcto, y te va a llevar a los lugares donde Dios te tenga que llevar, y vas a ser bendición y un instrumento en las manos del Eterno. Te bendigo en el nombre de Jesús. Señor, bendigo la vida de las personas que han escuchado tu palabra. A todas aquellas personas que tienen el llamado, Señor, que tú las has llamado, confirma ese llamado, Señor. Confírmales, fortaléceles, ayúdales. Señor, que sean preparados para toda buena obra. A los que están ya sirviéndote, Señor, tus siervos sean fortalecidos en este tiempo. Que son heraldos, son, Señor, banderas, son ejemplos, son luminares para otros. Que podamos despojarnos de todas aquellas cosas que nos hacen peso en nuestra vida, que nos impide, Señor, en nuestra carne, en nuestros deseos, nuestras emociones, para poderte servir ampliamente. Y que tu Espíritu Santo y tu palabra, como lámpara, como luz, y los ejemplos que están en tu palabra, Señor, sea de bendición para nuestras vidas, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, mi gente. Dios les bendiga. Les quiero mucho.